de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Realizó su especialidad en Biología de la Reproducción en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con un diplomado en Colposcopía y Patología del Tracto Genital Inferior, Fellow en Ginecología Regenerativa, Estética y Funcional. Cuenta con certificados vigentes del Consejo de Ginecología y Obstetricia y Biología de la Reproducción Humana y miembro activo de diversas asociaciones nacionales e internacionales de ginecología y biología de la reproducción. ¿Cómo suelo? Para... ¿Cómo estás? Bien. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablarle de pérdida recurrente de la gestación. Pues es uno de los diagnósticos más estresantes que tenemos todos en la consulta. Y quería empezar con una analogía. Nosotros... Como especie humana, somos muy poco fértiles. Estos individuos, los conejos, tienen una probabilidad de embarazo por ciclo de un 70 a 80%. Entonces, ni en las mejores condiciones nosotros, ni en los mejores lugares en reproducción asistida podemos llegar a un 80%. Pero, entonces nos reproducimos poco y de manera poco eficiente. Poco porque podemos tener 1 o 2 bebés al año, cuando mucho. Y poco eficiente porque en realidad de todas las concepciones, muy pocas van a llegar a un embarazo de término. Hoy te voy a presentar unas gráficas y la gran mayoría se van a perder antes de siquiera tener un embarazo clínico. Entonces, en el ranking de la fecundidad, en realidad ocupamos uno de los últimos puestos en el reino animal. En las mejores condiciones, una pareja sana, que no tenga alteraciones en las trompas, que tenga buena cavidad uterina, puede tener una probabilidad de embarazo por ciclo o tasa de fecundabilidad de un 20%. Pero hay un grupo de parejas, hay un grupo de personas que se logran embarazar, sin embargo los pierden a las pocas semanas. Generalmente es antes de las 12 semanas. Entonces ahí entramos en un dilema, entramos en la pérdida recurrente de la gestación. Es una situación estresante y desafiante para ellas, pero también para nosotros en la consulta. Para todos los niveles de atención, tanto el médico familiar, el médico general, el ginecólogo, en reproducción asistida, todos aquí hemos visto a una paciente alguna vez con problemas de fertilidad y con problemas para tener ese embarazo, para mantenerlo, que tienen 2, un tercer pérdida gestacional. Entonces, lo que quiero hacer en esta presentación es responder a las preguntas más frecuentes que nos hacen los pacientes en la consulta. Generalmente son las más, la edad, cuánto tiempo tengo para embarazarme, que más adelante vamos a ver eso. Y también ver las principales guías nacionales e internacionales, principalmente enfocándonos en la guía americana y la guía europea. Obviamente tratando de enfocarlos, a tratarla de ponerlo a nuestro contexto. Las guías siempre nos dicen que lo mejor podría ser este tipo de terapia, pero si no lo tenemos aquí en México, pues hay que buscar alguna manera de poderlo complementar. No tengo conflicto de intereses con esta presentación. Y empezando por la definición. Desde la definición puede ser un problema. Cuando estaba en ginecología, en la residencia, a mí me enseñaron que era a partir de empezar la pérdida gestacional, el abordaje a partir de una tercera pérdida. Entonces muchas veces las parejas pues se frustraban, o sea, ¿cómo me voy a esperar a una tercera pérdida para hacer todo este abordaje? Entonces, en base a eso y en base a las mejores guías, llegaron a un consenso en el que, ok, mejor hay que hacer el abordaje a la segunda pérdida. No nada más porque era frustrante para la paciente, sino que se dieron cuenta que en realidad el pronóstico de una paciente con segunda o tercera pérdida era la misma. Tenían las mismas incidencias de alteraciones uterinas, la misma incidencia de síndrome de antifosfolípidos, las mismas alteraciones, entonces no habría necesidad de esperarnos a una tercera o cuarta pérdida para hacer el abordaje. Las guías los mencionan que es a partir de la segunda pérdida clínica, que las podemos ver por ultrasonido o por estudio histopatológico, menor a las 20 y 24 semanas.
Obviamente esto puede cambiar con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque ellos lo mencionan en relación al límite de viabilidad legal. En la americana mencionan a las 20 semanas, en la europea 24. Hay que adaptarla al contexto que tenemos nosotros también. Y ellos no toman en cuenta los embarazos ectópicos o los embarazos molares. ¿Okay? Tampoco toman en cuenta, pero se está haciendo más trabajos para ver si pudiera ser un factor los embarazos bioquímicos. ¿Qué hacer con los embarazos bioquímicos? En esta situación es el iceberg de la pérdida de embarazo. Esta me gustaría mencionar que en realidad son pocos los que van a llegar a término, como mencionamos. De los embarazos, de todos los embarazos, alrededor de un 50-60% se van a perder como una pérdida subclínica. Es decir, una paciente puede tener alguna alteración menstrual, a lo mejor una menstruación un poquito más abundante, un 10-15% como un aborto espontáneo, y en la punta del iceberg tenemos las pacientes o las parejas que pudieran tener de 2 a 3 pérdidas para arriba, y esto obviamente dependiendo de la literatura que vamos a revisar, puede cambiar. Pero también visto de otra forma, esta es el iceberg de la pérdida de embarazo propuesto por Nicholas McClone. Esta es una publicación clásica en el Human Reproduction, en el que él menciona que de todas las concepciones, solo alrededor del 30% van a llegar a un recién nacido vivo. La gran mayoría se va a perder antes, y la gran mayoría va a ser como un embarazo bioquímico. Un 10% como un embarazo clínico, o sea, una pérdida clínica, que es ahí donde las guías mencionan que hacer énfasis en este 10%, 10-15% de las pérdidas clínicas. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos fijamos más en estas pérdidas bioquímicas? Bueno, esta pregunta se la hizo también un grupo liderado por la doctora Astrid Colte, y también lo publicó en el Human Reproduction. En ellos se preguntan si son importantes las pérdidas bioquímicas no visualizadas por ultrasonido en el abordaje de estas pacientes, en el pronóstico. Hicieron una publicación muy interesante de alrededor de 500 pacientes, y ellos valoraban qué probabilidad hay de un nacido vivo, dado este embarazo en curso, y dividiendo los pacientes con un antecedente de pérdida clínica, pérdida bioquímica, pérdida no visualizada, y se dieron cuenta que en realidad el riesgo relativo era muy similar. Entonces, las pérdidas bioquímicas y pérdidas clínicas tenían el mismo pronóstico. Entonces, más adelante se preguntaron si pudiera haber alguna situación de poder revisar a las pacientes antes de tiempo. Es decir, a lo mejor en las siguientes guías pudiera ser efectivo revisarlas con pérdidas bioquímicas o pérdidas con fallas a la implantación que nosotros vemos en biología de la reproducción. ¿Me puede pasar la siguiente? No me... Entonces ellos revisaban esto. Este 10% podría ser benéfico revisar las anteriores, las pérdidas bioquímicas, los fallos en la implantación. Tienen la misma tasa, sí, pero pues obviamente va a aumentar mucho el coste para los servicios de salud. Entonces eso probablemente en las siguientes guías sea un objeto de discusión, si tener en cuenta los embarazos bioquímicos. Ahora, una pregunta también frecuente es el riesgo de aborto espontáneo según la edad materna. Hay dos principales factores, la edad materna y el número de abortos previos, para poderles dar un pronóstico, consejería a los pacientes. En cuestión del número de abortos, aquí la edad materna es muy importante. Aquí en este estudio, por el doctor Magnus, en el British Medical Journal, él mencionaba que entre los 25 y 29 años el riesgo de aborto es menor, y concuerda con la etapa en la que tenemos la mejor calidad ovocitaria, tenemos una buena calidad, entonces el riesgo de aborto es menor. Y el mayor se encontraba en los grupos de mayor edad, que empezaba a aumentar a partir de los 36, 37 años, que esta gráfica nosotros generalmente los mencionamos o los comentamos a las pacientes, generalmente en la consulta, para que se den cuenta que pues sí, va aumentando la tasa de neuploidía a medida que va avanzando la edad, y hasta 1 de cada 2 se va a perder arriba de los 45 años. Y lo interesante de esta publicación también es que mencionaban que en los extremos de la vida es cuando hay más aneuploidías. En las pacientes menores de 20 o 19 años también se encontró que había más riesgo de aborto aneuploide.
Y esta publicación me gustó bastante porque es una publicación ya tiene un tiempo, pero está muy vigente, en la que ellos mencionaban, si no tenemos en cuenta la edad, pero tenemos en cuenta el cariotipo embrionario de los restos de la concepción, ¿habría alguna diferencia? Bueno, en el grupo de 2 a 3 abortos, la gran mayoría de las pacientes va a tener un embarazo a término. Y si se tiene una pérdida, la gran mayoría de las veces va a ser por un aborto aneuploide. Sin embargo, lo interesante aquí es de que a medida que avanzan el número de abortos, también va avanzando el número de abortos euploides. Y quizá en estas pacientes que tienen más de 4 o 5 abortos, quizá no sea por una causa de aneuploidía. Quizá habrá necesidad de buscar alguna otra causa, aparte de lo que dicen las guías, ver en cuestión inmunológica, en una endometritis crónica, alguna situación que esté afectando el ambiente embrionario a nivel uterino. Y otra pregunta también que se hace frecuente, bueno, ¿qué relación o qué riesgo tengo de aborto según el número de abortos previos? Bueno, esto también se hicieron esa pregunta en el grupo de Kumarasamy en el 2020, hicieron un metaanálisis en el que vieron alrededor de 362,000 mujeres sin abortos, tenían un riesgo, porque se siguieron estas pacientes con el tiempo, alrededor de un 11%, que es lo que concuerda, lo que ya sabemos, es un 10 a 15%, pero a medida que avanzaban el número de abortos, iba aumentando ese riesgo aproximadamente un 10 en 10%, 17, 28, 39 y así sucesivamente. Esto lo podemos ver desde dos perspectivas para la consejería de las pacientes. Una, por ejemplo, en el grupo de 2 a 3 abortos. Aquí el riesgo es de un 28-30% de aborto, pero también el riesgo que no aborte es un 70%. O sea, es una tasa alta en este grupo de pacientes de que pueden tener un embarazo sano a término. Obviamente hay que revisar la edad de la paciente, la reserva ovárica, que las guías no mencionan que sea necesario hacer la reserva ovárica como estudio de la pérdida recurrente. Sin embargo, en la consulta, en la realidad sí lo hacemos porque nos da una posibilidad de darle una consejería a la paciente. Y vamos a hacer una revisión breve de las potenciales causas. En cuestión de las potenciales causas, las guías las dividen generalmente por factores, por etiología. Cuando vienen con nosotros a la consulta, los pacientes están buscando una causa y si en esa causa hay algún tratamiento. Las principales guías, que es la europea y la americana, los divide y nos dicen que alrededor del 50% va a quedar sin un diagnóstico o con una infertilidad de origen inexplicable o idiopático. Y el otro 50% aproximadamente pues va a tener un nombre y apellido de la causa. Y las guías principalmente se enfocan en estos 3 factores. El autoinmune, que está representado por el síndrome de antifosfolípidos, el anatómico, que hacen más énfasis en el útero septado, en cuestión de las malformaciones bioliganas, y miomas intracavitarios o sinequias intrauterinas. En endocrino se enfatizan más el estudio de la tiroides, tanto un hipotiroidismo manifiesto o con o sin anticuerpos positivos. En el menor de los casos se dan situaciones genéticas en los padres, infecciosos, trombofilias juntos es alrededor de un 5 o 6%. Entonces es muy poca la probabilidad de estas. Por eso las guías enfatizan más siempre tratar de buscar estos factores en un principio. Siguiente. Y de las potenciales causas, siempre en todas las pacientes que acuden a consulta hay que buscar posibles factores de riesgo. La edad, sin duda, es un factor de riesgo importante, ya hablamos. El índice de masa corporal también, hay una desregulación a nivel endometrial, principalmente arriba de un índice de masa corporal arriba de 30. Y el número de abortos previos, pues ya vimos que sí afecta. Entonces, estos tres principales factores nos puede dar un pronóstico reproductivo en las pacientes cuando tengamos en la consulta. Más adelante vamos a ver una tabla en la que engloba principalmente la edad, el número de abortos, para dar una consejería a los pacientes de qué probabilidad tienen de un nacido vivo en casa. Y las guías recomiendan tener
explicarle a los pacientes como por factores. Sin embargo, en la consulta se me ha hecho más fácil, sencillo a las pacientes explicarles como una agricultura. Es decir, una buena semilla, ocupamos una buena semilla, un espermatozoide, un óvulo para formar un embrión sano y un medio ambiente, es decir, una tierra fértil adecuada para el desarrollo de este embrión. Tiene que tener estos dos para tener una buena sincronía entre embrión y endometrio. En embrión y gametos, pues sería la semilla, y factor uterino autoinmune, que es la tierra, que las guías recomiendan esas tres principales: factor uterino, autoinmune y factor endocrino, que ya comentamos la representación clásica de cada una de ellas. En embrión y gametos, sin duda la aneuploidía embrionaria es la principal, y esto es por la edad, y esto ya lo vimos anteriormente, esta tabla. Y generalmente se da por un error en la separación de las cromátidas, ya sea en la meiosis 1, en la meiosis 2 o incluso en la mitosis. También a veces lo vemos en reproducción asistida, que podemos tener un buen óvulo, un buen espermatozoide, pero puede haber un error en el desarrollo embrionario y puede producir embriones mosaicos, y eso también es un tema de estudio muy importante. Translocaciones balanceadas y no balanceadas, es decir, podemos tener la información completa, pero esa información quizá no esté en el lugar adecuado. Puede haber intercambio entre cromosomas, pero también podemos tener errores cromosómicos no balanceados, y generalmente estos son incompatibles con la vida la mayoría de las veces. Anormalidades cromosómicas en los padres. Las guías recomiendan hacerlo como una segunda instancia, no de primera instancia, y principalmente buscando translocaciones balanceadas, porque las translocaciones balanceadas sí pueden generar un recién nacido vivo en casa. Sin embargo, es más frecuente que haya abortos de repetición, y es esto porque en la meiosis 1 y meiosis 2, cuando se está haciendo la reducción de 46 a 23 pares de cromosomas, puede haber un reordenamiento cromosómico que pudiera generar un recién nacido vivo o un embrión adecuado, pero también un embrión con un reordenamiento cromosómico no balanceado o balanceado. Entonces eso aumenta la tasa también de aborto. Y también tenemos al final pues alteraciones espermáticas. Siguiente. Alteraciones espermáticas, se mencionan modificaciones epigenéticas del DNA espermático, y lo que está últimamente bastante en estudio es el estudio de la fragmentación del DNA. Las guías tampoco recomiendan hacer ese estudio, pero en realidad yo sí lo recomiendo hacerlo en la consulta. ¿Por qué? Porque nos da una posibilidad de darle una consejería al paciente en cuestión de modificar el estilo de vida, y también en técnica de reproducción asistida hay manera en que podemos seleccionar al mejor espermatozoide que no tenga esta fragmentación. Hay estudios que podemos verlos más adelante acerca de eso. Y la última escalón es el factor uterino autoinmune, es decir, la tierra, qué es lo que envuelve a ese embrión, qué es lo que puede provocar una alteración en el endometrio. Entonces eso generalmente las guías lo recomiendan, evaluar el factor uterino buscando alguna alteración congénita o adquirida. De las congénitas, el que más asocia pérdida gestacional recurrente, sin duda, es el uterosepto. Los demás, el unicorne, el bicorne, el didelfo, se asocian a pérdidas de segundo trimestre generalmente, o pérdidas gestacionales entre los 30 a 32 semanas. Puede haber partos pretérminos a esas edades, pero el uterosepto sí es el que se más asocia a alteraciones de pérdidas recurrentes de la gestación, y generalmente se piensa que es porque el septo en realidad es poco vascular, y al ser poco vascular, cuando se llega a implantar un embrión ahí, pues no va a tener el suficiente aporte sanguíneo necesario para que crezca. Y el tratamiento es de los más sencillos, es por medio de una histeroscopía. Se hace una metroplastía, ya sea con tijeras, con energía bipolar, con láser diodo. Hay diversas maneras de hacerlo, y nos podemos apoyar por la paroscopía para estar revisando la parte del fondo uterino. De los factores adquiridos tenemos los miomas
Principalmente las guías mencionan miomas submucosos, y esto hay mucha información acerca que sí pudiera alterar la receptividad endometrial, produciendo un estado proinflamatorio en esa zona. Hay controversia acerca de los pólipos. Los pólipos pudieran generar un aborto espontáneo, pero no necesariamente una pérdida recurrente de la gestación. Pudiera ser un pólipo generalmente arriba de 2 o 3 centímetros que aumenta la inflamación y con ello pues las pérdidas gestacionales. Las adherencias intrauterinas o las sinequias, desde adherencias muy leves hasta un síndrome de Asherman. Y esto se asocia por daño en la capa basal del endometrio, y siempre les comento a veces a los residentes cuando hacemos un curetaje, son de los que más puede afectar la capa basal, o cuando se hacen revisiones manuales posparto también. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y la endometritis crónica. Esto ha sido un dolor de cabeza también, porque a veces se hace en reproducción asistida, hacemos una transferencia de embriones, todo está bien, un embrión euploide, y no se pega o no hay embarazo. Y a veces se pudiera hacer una histeroscopía y vemos la típica imagen de una endometritis crónica, que un edema a nivel intrauterino, edema estromal, micropoliposis, micropetequias, que esto nos sugieren una endometritis crónica. Sin embargo, hay que hacer biopsia, mandarlos a analizar con el CD138, y ellos nos van a decir si hay células plasmáticas en esa zona, y si lo hubiera, nos sugiere una infección. Lo único que nos dice el CD138 es de que hay una inflamación. ¿Okay? Hay estudios más específicos que nos dicen qué tipo de espécimen, qué tipo de microorganismo se encuentra en ese endometrio. Factores inmunológicos, sin duda aquí es el síndrome de antifosfolípidos, que ya los mencionó el doctor Carrizales anteriormente. Este sí se asocia a pérdida gestacional recurrente. Todas las guías internacionales, tanto nacionales e extranjeras, mencionan que sí hay que hacer el estudio de este con síndrome de antifosfolípidos, anticoagulante lúpico, anticardiolipinas, porque es muy frecuente en la población. Ahora, las trombofilias no es tan frecuente, principalmente las trombofilias congénitas. Aquí mencionan que puede ser hasta un 5 o 6% de toda la población. Se ha visto que la población caucásica puede tener un poco mayor incidencia comparada con la población latina, y las mayor frecuentes son la hiperhomocisteinemia, el factor 5 de Leiden y la proteína C. No recomiendan hacerlo de rutina el estudio de estas trombofilias. Sin embargo, si hay pacientes que tienen un antecedente de trombosis o tienen familiares de primer grado con alguna trombofilia, sí hay que hacerlo, si todo lo demás salió sin alteraciones. Factor endocrino, aquí se enfocan principalmente en estudiar la tiroides. Hay que pedir la TSH, perfil tiroideo completo. Un hipotiroidismo manifiesto, sin duda, sí se asocia a pérdidas gestacionales. Diabetes, generalmente ellos no recomiendan de rutina hacerlo, pero si tenemos sospecha de alguna alteración en una paciente que tenga diabetes, pues sí hay que solicitarlo. Igual la progesterona, defectos de fase lútea, tampoco se ha visto alguna relación porque es difícil valorarlo en la práctica. Sin embargo, hay estudios que más adelante voy a presentar, en los que el uso de progesterona en ciertos grupos de pacientes de riesgo pudiera beneficiarse en llegar a un recién nacido vivo. Son estudios muy interesantes que ahorita podemos platicarlos. Y en todas las pacientes, modificar hábitos. Siempre hay un hábito que se pueda modificar, modificables como la edad, pues no es posible, pero sí podemos modificar el índice de masa corporal, tratar de hacer ese manejo encarecido con las pacientes. Si tenemos un índice de masa corporal elevado, pues bueno, una dieta antiinflamatoria. También es importante valorar la reserva ovárica. ¿Por qué? Porque podemos tener una paciente de 39, 40 años, y si le decimos que vengan 6 meses o un año para que baje, pues no es posible, porque sí va a bajar bastante la reserva ovárica, y aquí ya no va a ser un problema de pérdidas recurrentes, sino de infertilidad incluso. Y en el enfoque diagnóstico y tratamiento tenemos
que principalmente las guías internacionales mencionan y las dividen en estudios que no se recomiendan de rutina, estudios que se recomiendan solo en el contexto experimental o explicativo y estudios que sí se recomiendan. Los que no recomiendan son estudios inmunológicos, de primera instancia no. Hormonales, estos solamente hacerlos en caso de que sospechemos síndrome ovario poliquístico, que tengamos que hacer reserva ovárica, yo sí la pido para darle la consejería. El estudio en cuestión de glicemia, bueno, si tenemos alguna sospecha de alguna patología de estas, sí hay que solicitarlo. No en el contexto de pérdida recurrente de la gestación, pero sí con el fin de hacer un diagnóstico preciso. En los estudios explicativos o de investigación son los test genéticos. Aquí estaría el cariotipo de los padres y el estudio de los restos de la concepción. Y eso es con el fin de darle consejería genética e información del PGTA, si sería recomendable, o incluso el PGT-SR, que es para arreglos cromosómicos, que ahorita vamos a hablar. Test inmunológicos no recomiendo en primera instancia porque no hay un tratamiento en sí disponible para tal. Test de fragmentación de ADN no lo recomiendan, pero les comentaba, y yo sí lo pido con el fin de darle, tener en papelito, si tenemos la fragmentación elevada, decirle, ¿sabes qué? Hay una alteración en el semen, te beneficiarías de mejorar el estilo de vida, el sobrepeso, la obesidad, los hábitos, fumar, el alcohol. Muchas veces los pacientes varones, he tenido en la consulta, que son muy renuentes en mejorar el estilo de vida. Y pruebas recomendadas son estas tres principales que les comenté: antifosfolípidos, anormalidades tiroideas, y recomiendo encarecidamente el ultrasonido 3D. Si se tenemos a la mano el ultrasonido 3D, nos daría bastante información en poder diagnosticar o poder diferenciar entre un útero septo, un útero bicorne. Entonces, y con el fin de poder visualizar qué tratamiento le vamos a dar al paciente. Algo muy interesante, y probablemente las guías vayan más adelante hacia esto, es que qué pasaría si a todas las pacientes después de la segunda pérdida les pedimos los productos de la concepción, pero con rearreglos cromosómicos. Es decir, mandamos a analizar el tejido de aborto con cariotipo normalmente, pero el cariotipo convencional, es probable que haya contaminación materna, es probable que a veces ocupa cultivo y que no llegue al tejido suficiente para cultivarse. Los microarreglos con NSG no es necesidad, es más probable que se llegue a un diagnóstico y es más sensible. En este estudio mencionaban que se puede dar o podemos identificar hasta el 90% de las pacientes y darle una causa a la pérdida. Es decir, ese 50% idiopático, llevarlo a un 10%. Y, por ejemplo, en este esquema, si hiciéramos el abordaje diagnóstico de la americana, algo anormal nos podría salir en un 45%, pero si lo agregáramos con los productos de la concepción, podemos llegar hasta un 95% o 90% de diagnóstico de la pérdida. ¿Qué es lo que causó esa pérdida? Y el doctor Dimitriadis en el 2020 agregó o usó el algoritmo de la Sociedad Europea y además utilizó estos ensayos, el PROMISE y el PRISM, que fueron ensayos que evaluaron el uso de la progesterona en pacientes con pérdida recurrente de la gestación y con sangrado del primer trimestre. Con la evolución o con el estudio a posteriori, después de los años, se verificó que en pacientes de riesgo sí valdría la pena utilizar la progesterona micronizada a dosis de 400 miligramos 2 veces al día, vía vaginal. Principalmente tenían más peso cuando tenían más de una pérdida y que tenían sangrado del primer trimestre. Después de una segunda pérdida, pues ya hacer todo el algoritmo diagnóstico que ya les acabo de comentar y valorar, pedir los estudios de los productos de la concepción con microarreglos. ¿Y para qué pedirlos? Bueno, en el Reproductive Biomedicine Online, también en el 2020, salió este artículo en el que mencionaban, bueno, si ya tenemos los rearreglos, si ya tenemos el diagnóstico, podemos tener dos posibles diagnósticos. Uno,
que tengamos una tasa de aneuploidía, o sea, ese resto sea aneuploide. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, podría ser, ellos mencionan un manejo expectante, hay que tener en cuenta la reserva ovárica, insisto, la edad de la paciente, y usar el estudio genético preimplantatorios para aneuploidías en parejas que se documenten pérdidas continuas de origen aneuploide. Bueno, ¿y qué pasaría si tuviéramos una pérdida euploide y esta se continuara y continuara? Bueno, ahí estaríamos en realidad con la pérdida recurrente de la gestación inexplicable. La verdadera pérdida gestacional recurrente inexplicable, que sería aproximadamente un 10%, ahí mencionaba que podría ser en estas pacientes la posibilidad de usar terapias experimentales. O sea, pudiera haber ahí sí una desregulación, inmunomodulación en cuestión de mejorar el ambiente TH1, TH2, utilizar algunas sustancias que nos pudieran mejorar esa receptividad endometrial. Y para finalizar, pronóstico y consejería. Bueno, aquí la doctora Astrid Colte en el 2021 también mencionaba esta gráfica y que la hizo una corte en Dinamarca, que la población es diferente, sí, pero podemos darle consejería a los pacientes. Aquí es en relación a la edad materna y la probabilidad de nacido vivo. Es decir, en una paciente de 35 años con 2 pérdidas gestacionales tiene una probabilidad de nacido vivo de un 75%, que es lo que ya sabemos, y a medida que avanza la edad y el número de pérdidas, pues va disminuyendo la tasa. Y ya para terminar, pues no todos los embriones se van a implantar. Hay unos embriones euploides que no se implantan. En ellas pudiera ser una posibilidad voltear a ver el endometrio. Hay estudios que pudiéramos usar el ERA o el test de receptividad endometrial. Hay controversia también todavía en usarlo o no. El estudio del microbioma. Hay un nivel de lactobacilos necesarios para una adecuada implantación. Se dice que arriba del 90% sería lo ideal. Podría ser prudente utilizarlo. El estudio del CD138 para la endometritis crónica. Y el test ALICE, que nos va a dar pues, en sí qué microorganismo es el que está creciendo en el endometrio y puede dar el tratamiento indicado de antibiótico. Y ya para terminar, pues hay que dar un manejo multidisciplinario a todas las pacientes, hay que apoyarnos de terapeutas, de endocrinólogos, inmunólogos, no estamos solos en manejar a estos pacientes. Hay que empezar desde la segunda pérdida, sí, pero desde la primera pérdida nosotros podemos hacer un ultrasonido básico 2D y estar revisando en la paciente cómo está el útero, cómo están los ovarios, poderle darle consejería desde la primera pérdida. Evaluación de los productos de la concepción con microarreglos, si es posible. Estuve revisando, hay muy pocos lugares donde se hace, entonces también hay que adaptarlo a nuestro contexto. Y si se va a hacer in vitro por alguna situación, puede ser prudente el estudio genético preimplantatorio para aneuploidías o para rearreglos cromosómicos cuando se tienen a los padres ya con un diagnóstico de un rearreglo estructural y podríamos mejorar la tasa de nacido vivo. Y siempre es importante considerar que los pacientes están pasando por una situación muy estresante, ¿okay? Hay que darle consejería, hay que apoyarnos de terapeutas, psicólogos y de todo el ámbito médico para darles un manejo de calidad. Y primero no dañar, considerar que valorar riesgo-beneficio de los tratamientos. En ocasiones puede ser más prudente no intervenir que dar un tratamiento a veces costoso, que no está respaldado por la literatura. Y al final, pues quizá no somos como los conejos, no tenemos esa fertilidad que tienen ellos, pero tenemos hoy tecnología, tenemos maneras de que podemos ayudar a los pacientes y la tecnología va avanzando a pasos agigantados. Entonces quizá en un futuro cercano, en esos pacientes con 2 o 3 pérdidas, podemos mejorar la tasa de nacido vivo y de recién nacido en casa. Gracias. Listo. Sí, gracias. Si quieres, pásame Ajá. este. Okay. Gracias. Gracias. Gracias.